Iniciamos en esta noche una nueva serie de devocionales titulada Confiando en Dios. Confiando en Dios. Y el título de la enseñanza para este primer tema de esta serie es Dudas secretas. Dudas secretas. Muy bien. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y nos vamos a ubicar en el libro de Lucas. Vamos a leer una historia que usted la conoce. Libro de Lucas, capítulo 7. Mientras usted lo abre allí en su Biblia, recuerde que Lucas era un médico. Lucas, capítulo 7. Leemos la palabra. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este, hablando de Juan Bautista, es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén y amén. Somos nosotros tan humanos, somos nosotros tan imperfectos, tan frágiles, tan débiles. Somos nosotros tan pasajeros en esta vida que literalmente dice la Biblia que somos vasijas de barro, vasijas de barro. ¿Por qué dice la Biblia que nosotros somos vasijas de barro? ¿O por qué se nos compara con el barro? Bueno, porque el barro es frágil,
El barro es pasajero. El barro se rompe fácil. Y el barro es de poco valor. Esa es la verdad. El barro es de poco valor. Pero dice la palabra que el tesoro de Dios, que es su presencia, es depositado en vasijas de barro, es decir, en seres humanos de carne y hueso como usted y como yo. Nosotros como creyentes a lo largo de nuestro caminar en Cristo, vamos caminando por la vida y vamos teniendo diversos retos y diversas luchas que afrontar. Y una de esas luchas con las que nosotros luchamos es con la duda. Dudamos. Y dudar es de humanos. El problema es cuando somos dominados por la duda. Ahí está el problema. Y seguramente usted, al igual que muchos creyentes, también tiene esa duda. Y nos sentimos mal muchas veces cuando dudamos. Quisiéramos que la fe fuera fortalecida, quisiéramos que la fe fuera aumentada en nosotros para no dudar. Tenemos el caso de un hombre que tenía unas dudas que eran secretas, así como esas dudas que nosotros manifestamos muchas veces en nuestra intimidad, allá en lo profundo del corazón. Decimos creer en Dios, pero en el fondo muchas veces hay dudas, grandes, pequeñas. De pronto Dios a usted le ha hablado muchas veces, le ha dado palabras de hacer una cosa o la otra, de que Dios le va a dar una cosa o le va a dar otra. Y usted a eso dice amén. Pero a medida que va pasando el tiempo y las circunstancias se muestran completamente adversas y contrarias a lo que Dios ha hablado, en su corazón se empiezan a presentar dudas. ¿O quién no ha dudado alguna vez de una palabra que Dios le ha dado? ¿O quién no se ha llegado a cuestionar de muchas cosas que Dios le ha dicho? Ya sea a través de la palabra o a través del siervo. Y usted dice, ja, eso como que fue pura emoción. Eso como que fue pura carreta. Eso como que fue algo que fue pasajero. Ah, no, eso como que no era conmigo. Eso no era para mí. O eso ya no se va a cumplir en mi vida. Y a veces es tan fuerte la lucha con esas dudas secretas que valga la pena decir que son secretas para el hombre, pero no secretas para Dios. Porque Dios sabe con qué lucha usted. Y a veces estamos invadidos por esas dudas que están allá en el fondo del alma, del corazón. Y también de esas dudas lo tenemos que cuidar y proteger. Juan Bautista fue un gran hombre. Dicen los estudiosos que su ministerio no duró más de 6 meses. Cuando usted esté en el cielo le pregunta y confirma el tiempo. Y el mismo Señor Jesucristo afirmó de él algo que no se afirmó de ningún otro hombre en la Biblia. Y dijo que de entre los nacidos de mujeres,
no hay un mayor profeta que Juan Bautista. Juan no hizo llover fuego del cielo, no detuvo la lluvia, no hizo matar profetas falsos, no fue arrebatado en un carro de fuego, por el contrario, fue decapitado. Su ministerio, podríamos decir, no fue tan dramático desde el punto de vista de los milagros. Fue un hombre de carne y hueso como usted y como yo, sujeto a las mismas pasiones, a las pasiones semejantes a las nuestras, a las mismitas, a las mismas que lo hacen a usted dudar, a las mismas que a veces se levantan como un estorbo para no dejarle a usted crecer y confiar. Y aquí está este hombre, Juan. Y este hombre, Juan Bautista, para este momento del versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Sus discípulos llevaron las noticias acerca de las obras milagrosas de Jesús y de su amor para con la gente. Sus discípulos podían visitarlo a él estando preso. Juan estaba ansioso de oír de Jesús y de ese movimiento mesiánico y de ese Mesías que él mismo había anunciado. De modo que los discípulos llegaban, lo visitaban y le relataban los maravillosos milagros y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, dentro de todo lo que los discípulos le narraban a Juan Bautista, no había nada en cuanto a eliminar las injusticias de los hombres. No mencionaban nada en cuanto a librar a los hombres de la tiranía y del gobierno impuesto por los romanos. No mencionaban nada de que Jesús estuviera haciendo algo por cumplir la esperanza de los hombres sobre la venida del Mesías, donde se decía que conquistaría el mundo y gobernaría en justicia, juzgando a todos los hombres y a todas las naciones. En efecto, estaba sucediendo todo lo contrario. Juan Bautista estaba preso. Había anunciado al Señor Jesucristo. Preparó el camino para la llegada del Señor Jesús. Y estando preso lo visitaban los discípulos. Los discípulos le hablaban y le contaban de maravillas, pero Juan Bautista esperaba escuchar otras cosas. Yo me imagino a Juan Bautista asombrado por lo que oía, pero no por los milagros, no por lo que estaba sucediendo, sino por lo que no estaba sucediendo. Y él queda asombrado porque parecía que Juan Bautista solo estaba cumpliendo con la mitad de las profecías referidas al Mesías. Y Juan llegó a dudar. Necesitaba estar seguro de que el Señor Jesús sí era el Mesías prometido. Entonces, en el versículo 19 dice que envió a sus discípulos y les dijo: oigan, muchachos, yo quiero pedirles un favor mientras yo estoy aquí preso. ¿Por qué no van y hablan con Jesús y le preguntan si en realidad es Él el que había de venir o debemos esperar a otro? La cuestión es esta. Jesús le estaba diciendo a Juan, a través de los discípulos, cuando ellos le preguntaron, el Señor Jesús les dijo: vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes vieron que está sucediendo.
Entonces, literalmente el Señor le hace ver a Juan todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Y con esto Jesús lo que pretende es que Juan se dé cuenta que él no solamente es el Mesías, sino que además lo está demostrando, lo está probando, ministrando al pueblo el poder de Dios a través de señales sobrenaturales. Y cuando ellos, los discípulos, le preguntan a Jesús, manda decir Juan Bautista que si tú eres el que había de venir, los discípulos le dicen, le hacen la pregunta y Jesús les responde, no inmediatamente, sino que en esa misma hora dice, sanó a enfermos, liberó de plagas, de espíritus, ciegos, etcétera. Y luego el Señor les dice, vayan y háganle saber. Y con esto el Señor demuestra dos cosas. La primera, que realmente Dios existe y que es soberano y que está por encima y más allá de la naturaleza y de todo poder satánico y tiene el poder de sanar milagrosamente, de libertar milagrosamente y de restaurar milagrosamente. Pero en la cárcel estaba Juan dudando. Y lo segundo es que demostró que Dios ama al hombre y se preocupa por el hombre, aún por los pecadores. Juan seguía confundido. Él no esperaba solo milagros. Él esperaba un rey, un guerrero, un libertador, un líder político, un líder insurgente de la época. Entonces Jesús, después de ministrar al pueblo, se vuelve a los dos discípulos y les manda volver a la cárcel y que le cuenten a Juan todo esto. Note dos cosas. La primera, Juan estaba cuestionando la naturaleza mesiánica de Jesús. Así que la duda de Juan no fue cualquier duda. Los informes que Juan había escuchado no decían nada de movilizar a la gente formando un gran ejército. Jesús no estaba planificando la estrategia para librar a Israel del dominio romano y para establecer el reino de Dios. Nada estaba escuchando Juan sobre estas cosas. Por eso él termina dudando. Y él estaba preocupado porque su tiempo se agotaba. El tiempo de Juan Bautista se estaba agotando. Él sabía que iba a morir, que en cualquier momento lo iban a juzgar y que iba a ser ejecutado. Pero la respuesta que Jesús le envía, escúcheme, escuche esto. La respuesta que Jesús le envía a Juan el Bautista es una respuesta que quizás Juan Bautista no se esperaba. ¿Por qué razón? Porque la respuesta que el Señor Jesús le envía a Juan era un concepto totalmente nuevo de la naturaleza mesiánica. Una idea radicalmente distinta a la que tenía el hombre en este momento. Era la demostración y la proclamación de salvación y del cuidado, del amor, de la gracia y la misericordia de Dios por todos los seres humanos. Pero Juan Bautista estaba esperando otra cosa diferente. Juan estaba esperando al líder político, al insurgente, al que iba a llegar a traer juicio, libertad política, no solo religiosa. Y en este punto tenemos que hacer un paréntesis para reflexionar sobre el hecho de que muchas veces a nosotros nos pasa lo de Juan Bautista. Esperamos de Jesús unas cosas, pero no las recibimos, no al menos como nosotros esperamos. Quizás usted ha predicado del Señor. Quizás usted ha aprendido y conocido de Cristo. Quizás usted ha tenido una idea preconcebida de lo que el Señor va a hacer en su vida por causa de algún evangelio que a usted le han predicado.
Pero cuando la respuesta no llega y no llega en la manera en que nosotros esperamos, usted empieza a preguntarse, no dudando de Dios, usted se pregunta quizás si en realidad Dios quiere libertarle, en realidad Dios quiere ayudarle, en realidad Dios quiere sanarle. Usted tiene nuevos comienzos, usted abre un negocio, usted monta un restaurante. Usted está esperanzado en que ese restaurante va a ser el medio, el instrumento, la forma en la que literalmente el Señor le va a bendecir y le va a ayudar. Lo cierto es que el tiempo va pasando y ese restaurante no da resultados. Sí, sí entra una que otra persona. Sí, se vende, pero no lo suficiente. Y yo empiezo a dudar. Y son mis circunstancias como la cárcel de Juan Bautista, pero no fue la cárcel la que hizo dudar a Juan. No fue la situación, no fue la circunstancia, fueron los resultados, fue la respuesta de Jesús. Y es lo que nos pasa muchas veces, son los resultados de las situaciones. Es el tiempo que pasa sin ver la respuesta, que alimenta esas dudas secretas en el corazón. Y quizás Juan esperó otra respuesta, quizás Juan esperó que el mismo Señor Jesús fuera. Quizás Juan esperó que el mismo Señor le mandara a decir por lo menos, claro, Juan, que soy yo, no lo dudes en ningún momento. Pero no fue así. El Señor Jesús le prometió a Juan tanto las bendiciones como el juicio y también a todos nosotros. Hay dos facetas de lo prometido por Jesús. Dos áreas de trabajo predichas acerca del Mesías. La primera es el área de la bendición, el mover del Espíritu Santo, de la salvación, del cuidado de Dios para con nosotros, con la gente, con el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Es el área de Jesús que incluye su perdón, su amor, su gracia, su benignidad, su bondad, su paciencia. Hoy, este tiempo es el día de la bendición. Pero la otra faceta es el área de fuego, la que estaba esperando Juan. El área de ira, de juicio. Esa es la otra cara de la moneda. El Mesías que ha de cumplir el juicio de Dios al volver. Sí, ese Mesías va a venir. Ese Mesías va a venir. Ese Mesías va a venir en juicio. Ese Mesías va a venir a juzgar, va a venir a libertar. Pero no era el momento en el tiempo de Juan. Y puedo decirle a usted, basado en esta palabra, que literalmente el Señor Jesucristo sí va a cumplir. Quizás usted no con palabras explícitas como las de Juan, pero usted quizás ha dudado y ha tenido dudas secretas en el corazón. Y digo dudas secretas porque muchas veces nos da vergüenza decir, hermano, humanamente yo dudo. Yo dudo. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo. Y ha pasado tiempo, y tiempo, y tiempo. Y yo no veo la respuesta. Juan encerrado en la cárcel vio pasar el tiempo, llegó el día de su muerte y él no vio la respuesta, no la que él esperaba. Y nosotros debemos pensar en que muchas veces tenemos un concepto falso de quién es Jesús. Y a veces ese concepto falso está supeditado únicamente a las respuestas que Él nos da en el tiempo que Él nos da. Entonces, si las respuestas llegan, poderoso es Dios, nos ama y nos tiene en cuenta. Si las respuestas no llegan, estoy dudando, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me tiene en cuenta, yo no soy importante y no le importo al Señor. Pero este concepto falso, en el versículo 22, Jesús se refiere a las escrituras y estaba diciéndole a Juan que sus obras fueron profetizadas por los profetas. Sin embargo, debemos tener en cuenta
que Jesús acentuaba el ministerio personal y espiritual, no el político. Entonces él omite las frases de Isaías en 61:1 que podían ser interpretadas como el que sería un líder político, cuando dice publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Muchos tenían un concepto equivocado del Mesías basados en esta palabra. Ellos se imaginaban, no, este va a ser un tipo, un líder tremendo, va a armar un ejército. No, no, no. Era totalmente equivocado. El Señor Jesús quería que la atención de Juan se apartara del concepto equivocado del Mesías para que entendiera el concepto correcto de Jesús en ese momento. Usted necesita entender el concepto correcto de Cristo en su vida. Usted sí es importante para Dios. Usted sí es importante para Jesús. Aunque usted lo dude, aunque usted esté lleno de argumentos, aunque usted esgrima argumentos tan superfluos, tan vanos, tan livianos, tan sin fundamento, como que lleva mucho tiempo esperando la respuesta y por eso usted cree que Dios no está interesado en sus cosas. Dios está interesado en sus cosas. Y usted podría decir, entonces, ¿por qué no me responde? Porque quizás usted tiene un concepto equivocado de Cristo. Cristo le ama no porque usted vea las respuestas de Dios. Usted puede decir, ah, sí, el Señor me ama. Y emocionalizamos a Dios. Y lo emocionalizamos de acuerdo a nuestras emociones y medimos el amor de Dios de acuerdo a la cantidad de respuestas que Él nos da a las situaciones que nosotros vivimos y a las situaciones que nosotros tenemos. Y es un concepto totalmente errado del Mesías. Hermano, cuando la gente está en medio de la prueba, odia y detesta ser confrontada. Mucha gente es confrontada. En medio de la prueba, cuando son confrontados, no les gusta la palabra de confrontación. Discúlpeme el término, la escupen. Aborrecen al pastor, odian al pastor, menosprecian al pastor o a todo aquel que se atreva a confrontarlos con la palabra. El Señor Jesús no estaba interesado en aclararle a Juan Bautista por qué en ese momento él no iba a ser un líder político, que iba a ejercer una influencia para derrotar al imperio romano que los tenía sometidos en esta época. El Señor estuvo interesado en que Juan Bautista entendiera antes de morir que el Señor literalmente era el Mesías que anunciaban las Escrituras, pero en una faceta que todavía se tenía que manifestar por amor y por misericordia y gracia a los hombres. El mismo Juan Bautista fue antecesor de Jesús y lo anunció, preparó camino, pero dudaba. Y literalmente, a pesar de que Juan Bautista fue un hombre de lealtad y fue un hombre de convicción, que no era semejante a una caña sacudida por el viento, así hay mucho creyente, son como cañas sacudidas por el viento. Esto significa son fluctuantes, son personas que no son firmes en sus convicciones y en sus creencias. Son las personas que hoy se congregan de acuerdo a la comodidad. Si hay comodidad en el desplazamiento, están allí aunque no estén bien, pero están ahí. Son cañas. Vienen las pruebas y esas pruebas modifican su fidelidad a Dios. Vienen las dificultades y esas dificultades modifican, alteran, trastornan la fidelidad a Dios. No, Juan no era como una caña.
Este hombre tenía convicción en lo que predicaba. ¿Por qué dudó entonces? Porque tenía un concepto equivocado de lo que era el Mesías. Tenía un concepto equivocado y eso nos pasa a nosotros, mis amados. Por eso muchas veces estamos llenos de esas dudas secretas. Ha pasado tiempo y Dios no me ha respondido. Quizás han pasado años y lo que Dios ha hablado no lo veo por ningún lado. Entonces en mi corazón empiezan a nacer dudas con las que yo lucho todos los días y a veces son tan fuertes en el corazón y en el alma que honestamente terminamos con el ánimo por el piso. Y siempre tenemos una pregunta abierta en el corazón y la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo esta dificultad? ¿Hasta cuándo tú me vas a ayudar? Usted llega a la iglesia y le preguntan cómo está y usted qué responde, por decencia, por educación, por evitar la vergüenza, por mil cosas, usted dice bien. Pueda que usted no dude de Dios y usted cree en Dios. De hecho, usted pueda que diga, si yo no creyera en Dios hacía rato yo me había apartado. ¿Sabe que hay creyentes que viven en un jardín de dudas? Y Dios por eso no lo está juzgando. El problema no es dudar, escuche. El problema no es dudar. El problema está en dejarse dominar por esas dudas. Ese sí es un problema. Y eso sí lo puede llevar a usted a pecar gravemente. Y ejemplos en la Biblia tenemos todos los que usted quiera. De gente que llegó a dudar. Yo no sé si a usted le ha pasado lo de Job, que usted dice, ¿yo para qué nací? ¿Yo para qué existo? Señor, ¿por qué tú no me llevas mejor? Señor, ¿por qué tú mejor no me ayudas? ¿Me llevas contigo? Mejor me fuera a descansar en tu presencia. Y lamentablemente muchas veces nos dejamos dominar por la duda. Juan Bautista dudó porque tenía un concepto equivocado de Jesús, de quién era Jesús. Quizás a usted le pasa también. ¿Sabe que hay gente que duda no solo para las bendiciones? Dudan, no diezman. No diezman, ¿saben por qué? Porque dudan. Realmente están dudando de Jesús, de que realmente les pueda bendecir. ¿Sabe que hay gente que no quiere santificarse simplemente porque realmente dudan de que Dios les pueda bendecir y valga la pena santificarse? Hay gente que por causa de la tardanza en las respuestas de Dios también dudan, terminan dudando del Señor.
y terminan dudando porque han intentado una manera, otra forma y otra de salir adelante y las cosas no fluyen y no se dan hasta que terminan dudando de Cristo. Y cuando eso pasa es porque tenemos un concepto errado de quién es Jesús. Dios sí le ama a usted. Dios sí le ama. Y Dios sí está interesado en sus cosas, en sus luchas, en sus problemas, en sus dificultades. Entonces la respuesta, ¿por qué no llega? Esa respuesta yo no la tengo, la respuesta a esa pregunta no la tengo. Lo que sí le puedo decir es que solo hay un camino y es seguir creyendo y es seguir esperando. Y entender que Dios responderá y se manifestará en su tiempo, en su momento. Y a veces las cosas se ponen tan duras, tan difíciles, tan decepcionantes. A veces las cosas se ponen tan dolorosas. Me quiero meter con Dios y hasta en la misma casa me arman problema por eso. Entonces el corazón es invadido de esas dudas secretas. Juan Bautista no imaginó jamás que esa duda de su corazón la fuera a saber la humanidad entera y por los siglos de los siglos. Yo creo que Juan Bautista, cuando lo fueron a visitar ese día los discípulos de él, y les dijo: oigan muchachos, aquí entre nos, no le digan a nadie, vayan y pregúntenle a Jesús de una manera discreta si él es el que había de venir o vamos a esperar a otro. Yo creo que él no se imaginó que todos los miles de millones de creyentes fuéramos a saber que él dudó de esa manera. Lo cierto es que dudó. Y Jesús le respondió: mis amados, yo no sé usted cómo esté en su fe. No sé cómo esté usted en sus circunstancias. Quizás usted le ha dicho en medio de la dificultad y las circunstancias al Señor: necesito que fortalezcas mi fe o me des más fe o hagas algo. De pronto el Señor le dice: no, no es eso lo que necesitas. Lo que necesitas es entender realmente quién soy yo. Lo que necesitas entender realmente es que yo sí te amo. No, tú no necesitas más fe. No, no, no. No es más fe ni que te fortalezca en la fe, porque la que te di es suficiente. La medida que te di, esa es la que tú necesitas para afrontar esta vida y cumplir con el propósito que yo te di. Lo que tú necesitas es entender en tu corazón quién soy yo, que yo te amo y estoy interesado en tus cosas, que sé de tus dolores, de tus tristezas, de tus miedos, de tus dudas, de tus frustraciones, que también sé del cansancio que hay en tu vida, de la monotonía que a veces te envuelve y te desespera, de la carga que se te vuelve a veces la vida. Pero yo necesito que tú entiendas quién soy yo en tu vida, que yo morí por ti en la cruz, lo di todo, todo, lo di todo por ti. Y que entiendas que si el Padre me entregó a mí por ti, ¿cómo no te va a dar juntamente conmigo todas las cosas? De pronto usted lo que necesita no es más fe, lo que necesita es entender que Dios le está formando, le está puliendo, le está preparando, le está fortaleciendo. Pero tanto tiempo, sí, sí. Quizás para usted sea mucho, para el Señor es el necesario. Las dudas secretas del corazón que nos invaden,
Y a veces están allá y tenemos por allá en silencio 1000 preguntas que azotan el alma. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Soltemos todas las preguntas, hagamos el propósito de soltar en nuestro corazón todas las preguntas, todos los cuestionamientos habidos y por haber. ¿Y qué tal si decidimos confiar en Dios a ciegas? Y decirle al Señor, Señor, no sé cómo va a terminar mi vida. No sé cómo va a terminar este asunto o aquel otro. Yo solo sé que he decidido confiar en ti por siempre. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo quiero orar en esta hora por cada persona que escucha este devocional. Y te quiero pedir que abras nuestros ojos. Ábrelos. Yo no te quiero pedir más fe para tu iglesia. En esta hora yo te quiero pedir más revelación de quién eres tú a nuestros corazones. ¿Quién eres tú? Lo que hiciste por nosotros. Que podamos entender que si tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cómo no vas a estar interesado en restaurarnos económicamente? ¿Cómo no vas a estar interesado en ayudarnos a caminar en santidad? ¿Cómo no vas a estar interesado en fortalecer nuestra fidelidad a ti? Bendito Dios del cielo, ayúdanos. Ayuda al que flaquea, ayuda al inmaduro espiritualmente. Ayuda al fluctuante. Ayuda al emocional. Ayuda al que levanta argumentos en contra de tu palabra y le cuesta trabajo obedecer y agachar la cabeza. Al que es altivo, al que es orgulloso, al que es soberbio. Ayúdanos, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero si tu Espíritu Santo no nos fortalece, ¿cómo nosotros vamos a salir adelante? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a seguir este camino? Ayúdanos con nuestra debilidad. Ayúdanos con estas dudas secretas que están escondidas en el fondo del corazón. Perdona nuestra incredulidad y ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos a entender que lo diste todo en la cruz. Y a veces estamos tan absorbidos, especialmente por cosas materiales, tan tristes, tan deprimidos por cosas materiales. Enséñanos quién eres tú. Enséñanos cuál es la prioridad en tu corazón. Ayúdanos a entender lo que quieres de nosotros. Fortalécenos, edifícanos, vivifica nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Dios del cielo. Amén y amén.